Buenos días. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca del tema de la salvación. Pero vamos a hablarla desde el punto de vista de que si es posible que el ser humano, aún conociendo a Dios, después de haberlo aceptado, ¿será que se puede perder? ¿Será que es posible perderse? El texto que estamos utilizando en esta mañana se encuentra en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, verso 17 en adelante, el 21, más adelantito el 21. Dice San Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿De quién habla este relato? Es bien conocido como el relato o el encuentro que tuvo Jesús con el joven rico. El Evangelio de Mateo nos dice que este muchacho era un muchacho joven, era un joven, ¿verdad? En su mocedad vino a Jesús. Ya hemos predicado en algún momento algún tema que tiene que ver con el joven rico. Pero en esta mañana yo hago una pregunta. ¿Este joven era salvo? ¿Estaba siendo salvo? ¿Por qué este joven habrá venido a Jesús con la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ayúdenme. ¿Por qué este joven venía con esa cuestión? Imagínense, yo quiero imaginarme, y ahora que van a abrir el club aquí, me llamó la atención pensando en eso también, ¿verdad? Este muchacho, sin duda alguna, que había estado, digámoslo así, porque luego no vengan diciendo: ay, el pastor enseña cosas que no vienen en la Biblia. Quiero pensarlo así, ¿está bien? Es un supongando, es una suposición, ¿verdad? Fíjense, este muchacho, sin duda alguna, que nació en la iglesia, así como Damián, creció, se hizo aventurero. Cuando cumplió los 10 años, pasó a ser un conquistador, un pathfinder. Estaba, sin duda alguna, que ya se había graduado también de todas sus clases, ahora era un guía mayor, tal vez un guía mayor avanzado. Se había bautizado, había cumplido todo lo que los requisitos del club piden. Sin embargo, la pregunta surge: ¿era salvo este muchacho? ¿No era salvo? ¿A qué se acercó a Jesús? ¿A presumirle? Para decirle: oh sí, Señor, yo he hecho todo esto desde que soy un niño. ¿O realmente tenía la necesidad de una salvación?
¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era la situación? Sentía la necesidad. Sentía la necesidad. Quería estar seguro que que necesitaba la salvación. ¿Y qué hacer para obtener la salvación? Fíjense que es bien interesante. Se dice por ahí, las estadísticas nos dicen, que si un niño de la iglesia no se bautiza antes de que cumpla los 13, 14 años, difícilmente se va a bautizar ya de joven. Va a entrar posiblemente a la edad adulta sin haberse bautizado. Después de haber caído y tropezado y haberse dado golpes duros, posiblemente un día volverá a la iglesia. Es necesario entonces que cuando son pequeños, que cuando tienen un concepto de pecado y quieren tomar su decisión, hay que ayudarlos a que esa decisión se materialice. Este muchacho se había bautizado posiblemente ya, era miembro de la iglesia, estaba activo, posiblemente era director de jóvenes de la iglesia, pero se sentía inseguro en cuanto a su salvación. Es decir, estaba dentro, pero estaba fuera. Es decir, era casi salvo, pero como dice por ahí el Espíritu de Profecía, casi salvo significa estar completamente perdido. Casi en el avión, pero el casi significa que el avión te dejó. ¿Sí? Ahora, este concepto de que cuando uno se entrega al Señor ya es salvo y queda siempre salvo, analizándolo realmente, es un concepto humano. Miren, muchas veces llega gente a la iglesia, algún sermón lo impacta y dice la persona, acepto a Jesús como mi Salvador. O el predicador, ¿verdad? Es tan bueno para hablar y dice, a ver, vamos a hacer una oración, en este momento aceptas a Cristo como tu Salvador. Y es cierto, un milagro puede suceder. Pero esa aceptación te debe llevar a dar pasos más hacia el Señor Jesús. Esa gente muchas veces levanta la mano, hace una confesión de fe, se abren las puertas de la iglesia para terminar el sermón y la gente se va y nunca vuelve. Nunca vuelve. Y a esa gente me ha tocado encontrarla en diferentes lugares y me dicen, oh, el día en que yo fui salvo. Pero están viviendo en pecado, están viviendo como se les pega la gana, pero ellos juran y perjuran el día en que fui salvo. Aquí surge la pregunta, ¿será que la persona está siendo salva en ese momento? ¿Será que si Cristo viniera en ese momento se llevaría a las personas? Cualquiera diría, pastor, a nosotros no nos toca juzgar. Dios conoce el corazón de las personas. Pero realmente, hermanos, el aceptar a Cristo trae como resultado un cambio completo en la vida. Debe de traer como resultado un cambio de vida, cambio de mente, un cambio y por consiguiente cambio de actitudes. Ahora, ¿será que uno puede hacer cosas buenas estando dentro de la iglesia y aún así ser malo? Sí, sí puede pasar eso. ¿A qué se debe eso? Bueno, en que nosotros como seres humanos somos buenos actores, ¿cierto? Nos gusta disfrazar. Este joven, pregunto, si uno le preguntara a los miembros de la iglesia de este joven, del joven rico, ¿qué dirían los miembros respecto al joven rico? ¿Qué dirían de él? Oh, mira, pongámosle nombre. Se llamaba Matías. ¿Y qué tan buen muchacho es Matías? Oh, te lo recomiendo. Es bien honesto. Pregunto, ¿era honesto? Sí.
A la vista de la gente era bien honesto. Ama a sus padres, los respeta. ¿Sí? Es obediente. Saca puras A's, puro 10 en la escuela. ¿Qué más? Tremendo líder juvenil. ¿Qué más? Es un muchacho que se sabe los versículos de memoria, al revés y al derecho. Y cuando pasan al ejercicio bíblico y a la devoción matutina, no hombre, a todo mundo le gana. Es más, ha ganado muchos concursos bíblicos. ¿Qué le faltaba a este joven? ¿Jesús? ¿Qué le faltaba? ¿Saben qué le faltaba? Jesús le dijo, una cosa te falta. Dice, agarra todo lo que tienes y véndelo y dalo a los pobres. Aquí surge la pregunta. ¿Será que Jesús quiere salvar a los pobres solamente? ¿Cuál es el problema de ser rico? ¿Cuál es el problema de ser rico? Sí. ¿Amar las cosas terrenales? ¿Amar simplemente? ¿Ese será el problema eso? ¿Estamos enfocando nuestra mente en otro lado? Él tenía el amor del dinero y no quería apartarse. Fíjense, Jesús se encontró en su vida con muchas personas ricas. Por ejemplo, Jairo era rico. ¿Qué otro? Simón, el que un día lo invitó a cenar, era rico. Zaqueo era rico. Nicodemo era rico. José de Arimatea, el que sepultó a Jesús, él era rico. Y en ninguno de esos casos nos encontramos nosotros. Es más, podríamos decir que Marta, María y Lázaro tenían posesiones porque tenían su propia casa. Y tenían tantos amigos que cuando Jesús llegó, fíjense, eran tan populares que eran amigos de gente de la alta alcurnia. Porque cuando Jesús llegó a donde estaba Lázaro muerto, ¿quiénes estaban ahí? Dice que estaban los fariseos. Estaba gente de la alta sociedad. Ahora, en ningún momento encontramos en la Biblia que Jesús reprobara a esas personas por ser ricas. Por lo tanto, el ser rico no es un problema para mucha gente. En el caso de este joven, Jesús quería probar si lo que él creía, en verdad lo vivía. ¿Cuál era el problema con él? Dice que Jesús le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo este muchacho? Se fue bien triste. Este muchacho, hermano, nosotros no lo sabemos. Humanamente hablando, podemos decir, este muchacho se va a perder. Y pensémoslo, imaginémonos que ese muchacho se va a perder. ¿Cómo se llamaba el muchacho? ¿Qué nombre le pusimos? Matías. Imaginémonos que en el reino de los cielos va a haber un hueco. O va a haber imaginémonos nosotros, sí, estamos suponiendo, no quiero que crean que esto es así, que Cristo tiene la foto de todos los salvos y de repente mirando todas las paredes, donde están las fotos de todos los que son amados por Jesús, de repente hay un hoyo ahí, hay un hueco en la pared y está nada más el nombre. Y ups, ¿quién faltó aquí? Matías. ¿Por qué se perdió Matías? Porque aún conociendo la verdad, aún un día habiéndose bautizado, aún un día haber militado en los caminos de Dios, se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque tuvo amor por las riquezas. Porque tenía mucho y no quiso desprenderse de ello. Ahora, aquí viene otro concepto. Fíjense cómo Jesús dice que para un rico es bien difícil que el rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las posesiones materiales muchas veces hacen que las personas sean confiadas. ¿Si alguien iba a hablar allá? ¿No?
¿Por qué Jesús menciona el concepto de que es más fácil que una camello entre por la aguja, por el ojo de una aguja? Miren, estudiando un poquito, muchos creen que Jesús dijo eso porque en Jerusalén, a ver, sí, hermana. Because when people tend to be rich, they really don't have very many worries as those that are poor, and so those that are poor, they have to struggle for something. So but in a sense, if you believe, God will provide for what you need. So then, rich people are more of little faith because they don't really have many wants. Uh-huh. Exacto, el rico puede confiarse en lo que tiene. El pobre tiene que acudir a Dios para pedir su socorro. Y realmente el Señor quiere que nosotros, aun cuando tengamos las necesidades, aun cuando tengamos dinero, tengamos la necesidad de Él. ¿Sí? Tristemente, las posesiones materiales a nosotros nos atan y nos hacen que nos perdamos aún estando dentro de la iglesia. Aún conociendo a Dios, aún, digámoslo, por decirlo así, aún cuando amamos a Dios. Fíjense, este muchacho, al escuchar a Jesús decir eso, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí entra Jesús con la idea, dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Se cree que en Jerusalén había ¿cómo se llama? Una entradita, un hoyito en la pared, por donde la persona podía entrar. Si le llegaba la noche, si andaba fuera de la ciudad y le llegaba la noche, tenía acceso a la ciudad. No se abrían las puertas principales, el tremendo portón de la ciudad, sino que ese hoyito que quedaba ahí, la gente apenas y podía entrar. Aún así, prácticamente la gente entraba de rodillas. ¿Y saben cómo le llamaban ese hoyito en la pared? La aguja. ¿Sí? Ahora imagínate tratar de meter ahí un camello. Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja. Ahora, pero da la casualidad que los animales los traían cargados, los traían con comida, con víveres. ¿Qué tenía que hacer el que traía el camello para que el camello pudiera entrar? Agarrar al camello y despojarlo de todo lo que traía. Quitarle el costal de maíz, el de trigo, quitarle los odres llenos de agua o de vino, lo que trajera, de aceites. Ahora sí, con un poco de empujón y fuerza, el animal podía entrar. ¿Qué estaba enseñando Jesús con esto? Jesús estaba diciendo, hay que despojarse de aquello que te estorbe para que puedas así entrar y permanecer salvo. Y aquí está la pregunta. ¿Qué cosa está impidiendo que te mantengas salvo? Porque sí es cierto que hemos aceptado a Jesús, pero hay cosas que nos impiden mantenernos en el estado de salvación. Es cierto que un día confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Es cierto que un día nos entregamos y hemos sido bautizados. Pero llega el día en que nos olvidamos de Jesús. Llega el día en que dejamos de tener comunión con Dios. Y sin darnos cuenta, nos pasa lo mismo que le pasó al joven rico. Estamos tan enfrascados, tan preocupados por nuestra riqueza, por nuestras posesiones o por las cosas que más amamos, que nos olvidamos de la verdadera salvación. Te pregunto, ¿qué carga tienes tú en esta mañana en tu vida que te evite el poder pasar por el ojo de la aguja? Por el ojo que te lleva a la salvación. ¿Qué cosa está estorbando en tu vida? ¿De qué cosa tienes que despojarte para que tú puedas entrar
al lugar seguro y permanecer salvo durante la noche fría y oscura que se acerca a este mundo. Engañarnos. Quiero leerles en esta mañana algo que encontré que me ha llamado la atención. Es una narración que viene en una de las matutinas de jóvenes. Dice, pongan mucha atención y no pierdan ninguno de los detallitos. Dice, cuando esa mañana Ellen salió de su habitación, su hijo Sam no podía creer lo que veía. Su madre siempre había sido muy exigente con su apariencia personal. Se maquillaba con extremo cuidado, se pintaba y delineaba meticulosamente las uñas y peinaba cuidadosamente su cabello. Esa mañana, sin embargo, algo iba realmente mal. La parte izquierda del cabello de Ellen era una maraña con mechones en forma de nidos por aquí y por allá. La mitad izquierda de la cara no había sido maquillada y arrastraba la parte izquierda del chal por el suelo. Ellen, sin embargo, había salido del cuarto solo después de haber pasado media hora maquillándose, peinándose y arreglándose. La parte derecha del cuerpo dice. Igualmente al desayunar, Ellen ignoró completamente lo que se encontraba en la mitad izquierda del plato. Ellen no estaba ciega. De su lado izquierdo, dice, sufría un mal bastante común conocido como síndrome de negligencia unilateral. El problema no era que Ellen no viera la mitad izquierda, sencillamente no le prestaba atención. El médico demostró a Sam ese hecho con un experimento sencillo. Si levantaba un dedo a la izquierda de Ellen frente a sus ojos, pero no lo movía, ella no lo veía. Es decir, si le ponían el dedo acá y le hacían así, ella no lo veía. ¿Sí? Dice, si el médico movía el dedo, entonces ella se percataba de su presencia. O sea, si ponían el dedo, ella no lo veía, pero si lo movía, entonces sí lo veía. El sistema que gobierna el hecho de que prestemos atención a las cosas es bastante complejo y en gran medida está lleno de misterios para la ciencia. ¿Qué nos llama la atención y por qué? ¿Cuáles son los factores determinantes? Estas preguntas son muy significativas, pero todavía no tenemos respuestas satisfactorias para ellas. Fíjense que esta señora tenía un problema. Su hemisferio izquierdo, en la parte de la izquierda de su cuerpo, ella pensaba que funcionaba todo normal, pero no estaba funcionando bien. Y muchas veces nos puede pasar en nosotros lo mismo en nuestra vida cristiana. Podemos creer que estamos siendo salvos y podemos conformarnos con una vida cristiana sin sabor, insípida, sin motivación, sin deseo de hacer algo por el Señor. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No será que tenemos nosotros el síndrome de negligencia unilateral? ¿No será que nosotros también estamos en esa situación bastante parecida a la de Ellen? En la cual creemos que estamos bien, pero estamos mal. Fíjense que lo mismo pasaba con Pablo. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto. Si hay alguien que en algún momento podía gloriarse de las cosas que tenía o que había logrado en la vida, era Pablo. Él mismo dice que él era circuncidado al 8º día, la gloria paulina. ¿Sí? Dice, yo como todo buen judío, fui circuncidado al 8º día. ¿Qué más dice? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Pero ¿qué dice Pablo luego después de eso? Dice, todo eso que yo tenía, ahora lo tengo yo por basura. Algunas versiones lo dicen por estiércol. Así dice San Pablo. Para mí todo eso es basura. El creer que puedo ganar la vida eterna siendo perfecto. Dice, todo eso lo tengo por basura con el fin de ganar a Cristo. Es decir, que en su vida cristiana Pablo descubrió que la verdadera vida cristiana, que la verdadera santidad se vive solamente al lado de Jesús.
Él no había descubierto eso. Él pensaba que siendo bueno, él pensaba que haciendo cosas buenas, tal como el joven rico, ya la tenía hecha. Él pensaba que por algún día haber confesado que amaba a Dios ya era suficiente. Ahora, quiero decirles, hermanos, que realmente la salvación sí la podemos perder nosotros. Y la Biblia nos dice bien claro ahí en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. 1 de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2, nos dice que nosotros en verdad estamos necesitando estar constantemente de la perseverancia en Cristo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué palabra usa Pablo aquí? Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no la creísteis en vano. Es decir, que si tú practicas la palabra de Dios y haces de esa palabra todos los días tu amiga, y haces de Cristo tu amigo y permites que Él viva en tu vida, en tu corazón, estás siendo salvo. Pero el hecho de confesar simplemente que eres salvo, tiene su lugar, ¿sí? Hemos leído muchas veces que dice, y si confesáis con vuestras bocas que Cristo es el Señor, ya sois salvos. Es cierto. Ahora, esa confesión te debe de llevar a una acción. ¿Cuál es esa acción? Vivir dependiendo constantemente de Dios. Porque fíjense, Cristo mismo dice, en aquel día me diréis, Señor, Señor. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. Oh Señor, pero yo confesé tu nombre, ¿sí? Pero no fuiste llevado a la acción. Mismo Jesús se le echó en cara a los oyentes de su época, y especialmente a los fariseos, le dijo, hey, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me alaba o me ama solamente de labios, de boca, pero su corazón está lejos de mí. Hay otro texto en 2 de Pedro 2:20, donde encontramos nosotros también este concepto. Segunda de Pedro 2:20. Fíjense lo que dice. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, dice. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjense lo que está diciendo Pedro. Dice, hay gente que un día ya fue salva, pero se volvió a enredar otra vez. Y su estado viene a ser peor que el anterior. 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora les hago otra vez la pregunta. ¿Es posible perder la salvación? Sí, Señor. ¿Cuánta gente se va a perder, hermanos? Porque en algún momento algún predicador les dijo, ya aceptaste aquí a Cristo, ahora eres salvo, ve y haz lo que quieras, porque ya eres salvo. Ya tu nombre está en el cielo. Es cierto eso, hasta cierto punto. Pero ahora que eres salvo, ¿qué tienes que hacer? Permanecer salvo. Es decir, aférrate de Cristo, no te alejes de Él. Mismo Cristo le dijo a Pedro, mira Pedrito, Satanás me ha pedido para zarandearte, es cierto, pero he rogado por ti para que tu fe no falle. Porque si la fe de Pedro hubiera fallado, él hubiera hecho lo mismo que hizo Judas. Ahora, fíjense, a diferencia de Judas, pregunto, ¿Pedro era sincero?
¿sí? Él amaba a Jesús y él quiso dar la vida por Jesús. Él había dicho, Señor, si es posible, doy mi vida por ti. Y lo demostró, que sacó espada. Ahora, Judas decía que amaba al Señor Jesús, sin duda que sí. Andaba ahí con Jesús. Era uno de los 12. Es más, vino y todavía vino y le dio a Jesús un beso. Y cuando tú le das un beso a una persona, es porque en verdad la amas a esa persona, ¿cierto? ¿Sí? No, not all the time, ¿eh? Pero fíjate, Jesús recibió ese beso y todavía le dijo a Judas, amigo, ¿con un beso me entregas? Amigo. Está hablando de una relación, pues Judas falló. Judas demostró simplemente lo que había en su corazón, una tremenda hipocresía. Quiera el Señor, hermanos, que ni tú ni yo perdamos tremenda y grande bendición de tener a Cristo en nuestra vida y ser salvos. El Señor nos dice, concluimos con este texto, 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. El versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En algunas versiones dice, yo venga a ser reprobado. Hermanos, quiere el Señor que nosotros nos mantengamos hoy delante del Señor Jesús, haciendo su voluntad, viviendo dependiendo de Él. Eso es la salvación. Salvo y siempre salvo, mantenerte en la atmósfera de los salvados. Y solamente te puedes mantener en la atmósfera de los salvados cuando tú te entregas todos los días, cuando todos los días te rindes a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren rendirse al Señor en esta mañana y entregarse por completo y vivir salvo y siempre salvo? Que el Señor los bendiga. Que de inefable gozo llena mi corazón, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. En sus amantes brazos hallo solicitud. Líbrame de tristeza, líbrame de iniquietud. Y se vinieren pruebas fáciles de zarar, lágrimas y vertiere, pronto se enjugarán, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré, y cruzaré la noche lóbrega sin temor, hasta que venga el día de perenal fulgor.
cuán placentero entonces con él será morar, y en la mansión de gloria con él reinar, salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Algunos dirán posiblemente, hermanos, pastor, pero yo ya he pecado, ya no tengo el perdón de Dios. Entonces quiero culminar con esta promesa. San Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Querido hermano, mientras tengas en tu corazón y mientras escuches esa vocecita que te dice que pecaste y que necesitas volver al Señor, vuelve, porque tu salvación ahí está a la puerta. Oremos. Gracias te damos, amado Padre, por el mensaje que nos das a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos invita a volver a ti y a permanecer salvo y siempre salvo. Pedimos, Señor, que la verdad de ese canto que escuchamos, de ser salvo en los tiernos brazos de Cristo Jesús, lo hagamos todos los días, permanecer salvos, para así estar listos para cuando tú vengas e irnos para siempre a morar contigo por la eternidad. Gracias por tu amor y bondad. En Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Feliz sábado.